No se diga más por Top Latina. El abogado y vicepresidente, coordinador ejecutivo del PRM. Se trata de Eddie Olivares. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes este viernes, aquí Eddie, tranquilo. Como debe ser. Eddie, un viernes, vamos a hacer un tanto disruptivo. Un viernes para una persona que está en el día a día de la política, del quehacer de la política. ¿Se mantiene ese trabajo arduo de reuniones con dirigentes o ya uno lo va tomando más calmado? Un vinito, una cena social, un trago social. ¿Cómo hacen los políticos? El viernes en tiempo muerto. Sí, porque una tempa de España boba. En tiempo de política, el viernes es un día importantísimo, porque es el inicio de la jornada principal de la campaña, que es fundamentalmente viernes, sábado y domingo. Los recorridos. Entonces es intenso el viernes. Casi siempre uno está en el interior, en actividades. El viernes en tiempo de paz es un viernes light. Se coge más tranquilo. Pueden celebrarse algunas reuniones, pero se evita tener que celebrarlas. Y es un viernes polite. Sí. De hablar de otros temas que no necesariamente tengan que ver. Bueno, por ejemplo, hoy vinimos a hablar aquí de farándula. Claro, es fácil. Con Don Eddie se puede hablar de todo se puede hablar. Don Eddie, ¿usted sabía que dicen que la política es la farándula de los feos? De los feos. Pero hay muchos políticos buenos. Eso es lo que dicen, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, usted sabe que ahora que estamos hablando de las reformas en nuestro país, a mí me gustaría conocer su opinión acerca de cuáles son las reformas necesarias, sobre todo en los sistemas de partido, tomando en cuenta la gran transformación que ha venido en nuestro país con los partidos políticos y ver cómo partidos que son relativamente nuevos han destronado a partidos que duraron hasta 20 años en el poder. Ahora que estamos en este contexto de reformas, ¿usted considera que también es necesario hacer reformas del sistema partidario? Hay dos sistemas fundamentales en la política, que es el sistema electoral y el sistema de partidos. Entonces, hay una variedad de forma de funcionamiento de los partidos y de los sistemas y subsistemas. En el caso del sistema de partidos nuestro, es un sistema fuerte, casi siempre ha oscilado entre un bipartidismo, fundamentalmente entre los años 70, los 80, en gran parte. Ya al final, a partir del 2024 también. El PLD se fortalece a partir del 90 y entonces tenemos a partir de ahí un sistema que se dice que ganó las elecciones, inclusive en el 90. Sí, estuvo muy competida. No ganó el profesor Bosch. Hasta el apagón. El profesor Bosch no ganó porque por su orgullo rechazó los votos del PRD y el doctor José Francisco Peña Gómez. Si no hubiera ganado ampliamente, hubiera sido presidente. Rechazó el de Jacobo Masluta, que con eso voto también ganaba. Sin embargo, a veces tenemos tres partidos, dos partidos fuertes, un tercer partido no tan fuerte, pero en sentido general siempre hay dos partidos principales y con el más alto apoyo electoral. Entonces, ese sistema ha funcionado muy bien y hoy somos un referente en la región en lo que tiene que ver con el funcionamiento correcto, adecuado de un sistema de partidos políticos y por lo tanto de una democracia representativa en la que los partidos son los intermediarios naturales entre el Estado y la sociedad, el electorado. Entonces, eso ha funcionado bien y
la muestra de ello es que hoy en América Latina somos uno de los 2 países más estables, entre los 3 países más estables políticamente. Fíjense que en el caso del partido histórico de la República Dominicana, que fue el Partido Revolucionario Dominicano, producto de una crisis interna en la que jugó un papel importante el partido de gobierno de ese momento, de la Liberación Dominicana, fue necesario que los principales líderes del partido formaran otra organización. Entonces surge el Partido Revolucionario Moderno. Y en 7 años se convierte en un partido de gobierno, porque al final de cuentas el 95% de los afiliados del PRD pasaron, y sobre todo el 90% de sus principales líderes, 95, decidieron ponerle otro nombre al partido y le cambiaron la última sigla, y entonces Dominicano pasó a ser Moderno, Partido Revolucionario Moderno. Entonces, al final de cuentas, está en el PRD, se traslada parte de la historia de la lucha por la democracia al PRM, y la figura del doctor José Francisco Peña Gómez sigue siendo la figura histórica emblemática del PRM. Al final de cuentas, es un partido nuevo, pero con la gallardía, con la fuerza. Es una especie de clonación con mejoras, por supuesto, del partido histórico del doctor José Francisco Peña Gómez. En el ¿Las caso mejoras son suficientes como para no repetir un escenario como el de las sillas? Bueno, porque a propósito de el escenario... No, pero hay que saber si está lo suficientemente moderno. No, porque el escenario de la silla fue de sillas plásticas. Fue el escenario de un partido que había hecho el papel más trascendente para la recuperación de la democracia y la libertad, tanto en el exilio, en la lucha contra la dictadura, como luego en la lucha contra el neotrujillismo que personificó el doctor Joaquín Balaguer a partir del año 1966. Sátrapa. Y esa dictadura ilustrada del doctor Balaguer fue combatida por el Partido Revolucionario Dominicano, bajo el liderazgo fundamental del doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, si tú te vas al 39, que ocurriera algo así alguna vez es un hecho intrascendente. Que ocurrieron otros hechos también de confrontación en cualquier partido, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo. No, pero que eso ocurre, siempre ha ocurrido situaciones en los partidos, pero eso se le dio un sentido electoral impresionante de que se había acabado el mundo, porque en ese momento lo que convenía era hacer eso, pero eso fue un acontecimiento de esos que ocurren, donde tampoco no hubo muertos, no hubo nada, y se presentó como si hubiera sido una guerra. Ahí solo perdió lo que no quiere decir que estemos justificando eso, pero miren lo que pasa. Luego, el Partido de la Liberación Dominicana se divide, que también ha tenido problemas muy serios. Del líder, decía en un momento, del líder con un arma persiguiendo a otro dirigente de alto nivel, de situaciones y todas esas cosas que ocurren. En Japón, en el Parlamento, ustedes han visto muchas veces imágenes de un congresista, un parlamentario, golpeando en plena
en plena sesión a otro de otro como partido. Si nada. Pero de una manera violenta realmente. Aquí nunca ha ocurrido eso de esa forma. Entonces, pero eso es Japón, que es el símbolo de la paz. Entonces, pero esa es la política, genera mucha pasión. El caso del PLD, donde ha habido también muchos problemas, siempre, el PLD, el doctor Leonel Fernández, la figura que condujo al Partido de la Liberación Dominicana junto al presidente Danilo Medina y otros líderes de ese partido hacia la consecución del poder, hacia el gobierno. Y luego el presidente Fernández entra en conflicto interno con el presidente Medina y forma entonces un partido, Fuerza del Pueblo, y se convierte en la segunda fuerza electoral en las elecciones pasadas, porque en poco quienes tiempo también forman ese partido son dirigentes que fueron parte históricamente del PLD, encabezado por la figura del presidente Fernández, 3 veces presidente de la República, el único que lo ha sido después del doctor Joaquín Balaguer. Y entonces tú estás formando un partido nuevo, pero ¿quiénes lo integran? Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo eso hace que el sistema de partido se mantenga fuerte y que no aparezcan los outsiders, que de repente un aventurero, como ha ocurrido en otros países, en otras democracias, de repente conquiste el apoyo popular. Eso no ha ocurrido porque de alguna manera el sistema de partido se mantiene. Y hoy es un referente que debemos sentirnos orgullosos, que hay que perfeccionar siempre, cada día hay que actualizarlo, hay que mejorarlo, pero que es una muestra de que funciona, ha funcionado, y la prueba de ello es que mientras hay una incertidumbre política en muchos de los países de América Latina, la República Dominicana es el referente. Pero no podemos negar también que lamentablemente vemos muchos representantes que salen naturalmente de los partidos políticos que hoy en día, por ejemplo, cumplen condenas por temas de narcotráfico y por delitos graves. Entonces creo que sigue siendo un llamado a los partidos políticos a depurar a esos representantes que candidatean, pues para dar una mejor oferta a la ciudadanía. Don Eddie, vamos a hablar un poco del partido interno, que ahora mismo... Mira, ahora estoy hablando con la secretaria, no, vamos a decirlo así. La secretaria del Partido Socialista Obrero Español en la República Dominicana. Gracias. Entonces, o sea que... Es otra cosa, ya eso. No, don Eddie, usted sabe que también soy muy orgullosa de mi partido, del PRM, y de la estructura a la cual formo parte de la juventud. Pero en el caso del PRM, en estos días ha sido pues objeto de muchos comentarios mediáticos por la filtración de muchas encuestas, de algunos números, de algunas proyecciones sobre lo que podría ser el futuro candidato presidencial del PRM para las próximas elecciones. No hemos terminado el año de salir de unas elecciones y ya los ánimos están bien activos de cara a esa proyección, porque claro, los proyectos presidenciales llevan tiempo. Hay que decir que el que puso el tema después del asumir posesión fue el presidente Luis Abinader al convocarlos a los presidenciables. Lo que pudiera verse como una campaña a destiempo en el Partido Revolucionario Moderno, y yo agrego a esa pregunta que si el PRM podrá subsistir a esta lucha interna. Yo creo que en la República Dominicana, cada país tiene su cultura. En la República Dominicana, lo que está a destiempo es cuando no se está en actividad política.
Si tú no estás en actividad política, en ese momento estás en otra cosa, tú estás fuera de tiempo. Porque la República Dominicana está en tiempo político siempre. Sí. Yo recuerdo que en el 10, con el tema ese de la unificación de las elecciones, el mito que se vendió tanto los empresarios y sobre todo y los políticos, que casi siempre, por lucir simpático, por populismo, se montan en olas que no son las convenientes y entonces asumen posiciones que van en contra del propio sistema de partido. Y yo recuerdo en el 10 la reforma del presidente Fernández, la reforma no, la constitución nueva que hizo Leonel Fernández a través de una revisora, una constitución propia de una constituyente. Sí. Leonel lo hizo con una revisora. Es un lujo que no se ha dado ningún presidente en la República Dominicana. Sí, estamos hablando. Es el peligro de las grandes mayorías. Bueno, estamos hablando de que de 122 artículos, el presidente Fernández llevó la Constitución a 177 y un preámbulo. Sí. Es una cosa impresionante, una Constitución nueva. Claro. Ahí solo quedaron los artículos que el propio constituyente había petrificado, un artículo. Entonces, esa vez, una de las cosas simpáticas era unificar las elecciones, porque las elecciones, a partir de la reforma del 94, que fue un gran aporte del doctor José Francisco Peña Gómez, entonces las elecciones se separaron por 2 años. Y entonces ese sistema de elecciones de medio término dio un excelente resultado, y de ahí surgió un liderazgo emergente en los partidos políticos que permitió que muchos dirigentes medios, intermedios y jóvenes pudieran emerger. Entonces eso dio un gran resultado, pero empresarios y muchos políticos empezaron a decir que por esa razón estábamos en política todo el tiempo. Sí. Y entonces, al final, yo recuerdo que fui a la comisión especial bicameral de esa reforma, y entonces expliqué por qué eso no era verdad, porque era un mito, y que aquí de todas formas siempre estábamos en campaña política, en actividad política. Los hechos dieron la razón, porque después de eso la campaña empiezan antes de que tome posesión el presidente que haya ganado las elecciones. Yo recuerdo que salía en el año 2012 de la Asamblea del Congreso Nacional, del acto de toma de posesión de la Asamblea del doctor Danilo Medina, licenciado. Y cuando regresaba a mi casa, que tomé el elevado por ahí frente a la parte de en la Kennedy, sí, frente a la Leopoldo Navarro, por ahí, desde el elevado había una valla que decía el regreso, con un horizonte con el sol que iluminaba desde el fondo el regreso de Leonel Fernández, que acababa de entregarle a Danilo Medina. Y entonces era el día de la toma de posesión de su compañero de partido, el presidente Medina. Esa es la cultura. Entonces, en las elecciones del 24, del 20, para las elecciones de ahora, del 24, el Partido de la Liberación Dominicana escogió su candidato presidencial al año de las elecciones anteriores. 22, y hicieron una campaña en violación de la tanto de la ley de partido, de una consulta, tanto de la ley de partido como de la ley orgánica del régimen electoral. Pero la Junta, como quiera, de alguna manera le puso la mano a ese proceso, la mano del bautizo. Y entonces la Junta hizo una especie de reglamento, pero le prestó los instrumentos, las urnas y todo eso al PLD.
a destiempo, un año después de las elecciones anteriores. Entonces, eso se ha convertido en una cultura. Fuerza del Pueblo tiene su candidato presidencial. Sí, desde el 19. Que es el presidente Leonel desde Fernández. El 2019. Que participó en la del 20 para posesionarse para las elecciones del 28. Entonces, ya Fuerza del Pueblo tiene su candidato, pero en el Partido de la Liberación Dominicana, que no hay tantos candidatos, pero que una figura de una gran trascendencia en el Partido de la Liberación Dominicana ya lanzó sus aspiraciones. Él fue manager y me dijo, me toca a mí batear ahora. Que es nuestro amigo Francisco Javier. Entonces, ya Francisco Javier está respondiendo toda la semana como figura de oposición y lo hace como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No sé qué está pasando dentro con otros amigos que también van a aspirar, pero ya él se fue adelante. Él lo hizo antes de que el compañero Luis Abinader fuera juramentado. Y tenemos el caso nuestro, en el que, y ahí voy con la respuesta a Julia. Los partidos de gobierno generalmente tienen más aspirantes. Claro. Eso ocurre en todos. Salvo que se trate de un partido en el que hay más fluidez. En el que, como el del presidente Fernández, él siempre será el candidato, si está hábil para hacerlo. El elegido. Entonces, en los partidos de gobierno, y más en un partido que está sobre un 50%, el PRM se mantiene sobre 50%. Sobre el 50%. Aún con los apagones, don Eddie. ¿Y lo de los semáforos? 50 se mantiene ahí. En ese 50. Entonces, ¿quién no quisiera ser el candidato presidencial por el PRM? Claro. Cualquiera. Porque ser candidato presidencial por el PRM es un paso seguro hacia la presidencia de la República. Y cuando el presidente, en un hecho trascendente, histórico, que debe estar ahí en un párrafo de la historia democrática dominicana, el presidente, el compañero Luis Abinader, la noche de la victoria, la noche del éxtasis, el presidente Abinader le dice al país, esta fue la última participación mía como candidato en unas elecciones. Ya nunca más volveré a ser candidato. Este será mi legado a las futuras generaciones. Pero están las reglas claras para que no haya división. Ese hecho trascendente, histórico, que mucha gente todavía no ha visto en su justa dimensión, por la pasión de la lucha política. Y a partir de ese momento, por supuesto que en el PRM, muchas personas, compañeros, que se sienten preparados para asumir una candidatura presidencial. Y otros por exhibirse. O que se siente presidenciable. Entonces, con razón o sin razón, siendo real o irreal, han decidido presentar sus aspiraciones y en ese sentido tienen que cumplir tanto con la ley orgánica del régimen electoral, que establece el momento del inicio de la campaña, como con la ley de partido. Primero con la ley de partido, que establece que la campaña, la pre-campaña, debe iniciarse el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones. Y eso será, me parece, el 4 o 5 de julio del año 2028. 27. Del 27. Entonces, estamos hablando de que faltan 3 años. Pero están las reglas eso sería claras. En julio, y la pre-campaña, la elección del candidato o candidata es el segundo domingo del mes de octubre, si se hace mediante primaria.
como ocurrirá en el Partido Revolucionario Moderno, que la escogencia de la candidatura presidencial será a través de primarias cerradas por ahora, pero a través de primarias, es decir, que el universo de los afiliados del partido, el universo de los miembros del partido va a tomar la decisión de quién será su candidato o su candidata presidencial para las elecciones del 28, un proceso democrático que estará siendo conducido como manda la ley 3318 de partidos políticos por la Junta Central Electoral como un órgano especializado y tercero imparcial. De modo que el que quiera ser candidato en el Partido Revolucionario Moderno tendrá que competir en unas primarias. Eso responde. Eso será una garantía de que el partido escogerá su candidato o candidata sin mayores dificultades y que de esas primarias saldrá mucho más fortalecido. Don Eddie, el CONEP le dio la recomendación al Senado de ratificar a Román Jaques en la presidencia de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted del desarrollo, el desenvolvimiento que tuvo Román Jaques en este proceso electoral? Yo creo que como político que soy, para no contaminar nada relativo a la conformación de la Junta Central Electoral. No, pero nada más la presidencia. Lo más saludable es mantenerme al margen de ese proceso. Tú sabes que no se quiere político en la Junta, entonces como yo soy político. Pero usted fue político y fue miembro, y eso no quiere decir que fue malo, porque es que no podemos demonizar la política si hacemos ejercicio de es preferible, yo prefiero no opinar. Yo creo que son los senadores quienes tienen la última palabra sobre la conformación de la Junta Central Electoral, y ellos deben valorar, por supuesto, el liderazgo político. Hay que estar claro. Que al final de cuentas el liderazgo político es quien decide quiénes conforman la Junta Central Electoral, y ellos son los que valorarán la gestión de la actual Junta Central Electoral. Antes de despedirnos, ¿usted ve como político experimentado que por fin el PRM tendrá una candidata mujer? Por su experiencia. No, pero espérate, porque no puedo verlo. Lo que sigue. Eso es hasta prematuro hablar de eso. No puedo verlo. Don Eddie, no lo veo, no tengo. Pero sería algo saludable para la democracia. De cualquier partido eso puede. Bueno, pero eso yo pienso que llegará el momento en el que se podrá visualizar el tema de género en cuanto a las candidaturas. Pero yo creo que es un tiempo en el que ya el tema de género incide en las candidaturas plurinominales y todo eso, de modo que el proceso es el que va a decir hacia dónde conducirá el proceso de escogencia del candidato o la candidata, de la candidata o el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Don Eddie no pero se sale, no tengo la luz, no cae gancho. Don Eddie, y hablando de luz y de ver cosas, un decreto, Don Eddie, el presidente no ha hablado, no ha tenido un acercamiento, usted no ha tenido un acercamiento, porque ya está bueno de estar en el bullpen. Bueno, el presidente ya está bueno de estar en el bullpen, Don Eddie. El presidente y yo siempre estamos cerca, siempre tenemos una relación cercana,
Y en ese sentido, él es el jefe de la administración y quien decidirá en su momento. Yo soy un dirigente del partido. Un alto dirigente del partido. Como dirigente estoy siempre al servicio de mi partido y del gobierno de mi partido. Entonces, en ese sentido, sin ningún tipo tampoco de desesperación y de tener ese como un objetivo vital, porque se hace el trabajo desde diferentes ángulos en la política. Pero yo estoy siempre disponible para servirle al país, servirle a mi partido, que es un partido hoy de gobierno, desde el lugar que el partido considere que puedo aportarle. Pero me parece muy bien, pero que venga ese decreto, presidente, por favor. Sí, es necesario firmar. Eso es siempre es bueno firmar. Don Eddie, muchísimas gracias. Ese es el cariño. Gracias, de verdad. Y esta es su casa. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un gratísimo placer conversar con ustedes. Bueno, aquí nosotros en minoría. Sí, pero yo prefiero siempre estar así. Sí, pero aquí cuatro imponentes damas, sobre todo inteligentes, que están aquí, y nosotros dos haciendo coro. Aquí haciendo coro. Gracias por la valoración. Gracias. No se diga más por Top Latina.